Durante estos meses se ha aumentado en el Hospital Recoletas el número de pruebas PCR para diagnosticar la COVID en el Hospital Recoletas. Nos hemos acercado a este centro para conocer su laboratorio y para saber más al detalle en qué consisten estas muestras. ¿Cuántos test COVID se están realizando en el laboratorio de Recoletas? Pues actualmente hacemos 3 tipos de test diferentes, realizamos pruebas PCR, realizamos serología y la nueva incorporación al catálogo del laboratorio, que es la detección del antígeno. Desde mediados de abril hasta la actualidad habremos hecho ya más de 3.500 PCRs, probablemente estemos en unas 4.000, y de test serológicos más de 1.000 habremos hecho. Sí que es verdad que, como hemos dicho, hace menos de una semana hemos incorporado el test de detección de antígeno y, aunque es muy nuevo, ya hay mucha gente, muchos pacientes que nos preguntan por qué quieren someterse a la prueba. Es una prueba, bueno, pues diferente, ¿no?, a la PCR habitual por el tema de la rapidez y la eficacia, ¿no? ¿Qué fiabilidad tiene? Hablamos un poquito de los 3 test, ¿vale? Si empezamos siempre a hablar de la PCR, que sigue siendo, a pesar de todo, el gold estándar, quiere decir que es la prueba con más sensibilidad y especificidad de todas. La utilizamos. ¿Cómo la utilizamos? Pues es verdad que cogemos y se necesita una muestra nasofaringea. ¿Qué se hace luego en el laboratorio cuando llega esa muestra? Extraemos el material genético, lo amplificamos y lo detectamos. Aquí en Recoletas somos capaces de detectar hasta 4 genes de este virus: gen E, gen S, gen N y el gen ORF1AB. También podemos estimar la cantidad de carga viral que tiene el paciente, si es alta o es baja. Eso nos diferencia del test antigénico. El test antigénico, el test de detección rápida, es una técnica inmunocromatográfica. Sí que es verdad que en 10 minutos, 20 minutos tienes el resultado, lo que no es posible con la PCR, pero con este test detectamos una proteína del virus, no detectamos el material genético. Pero también es muy interesante porque detectamos el virus. Luego tenemos la serología. La serología es una extracción sanguínea, no es con un exudado nasofaríngeo. Aquí en Recoletas hacemos la técnica que se llama ELISA, es un enzimo inmunoensayo. Con ello detectamos si el paciente, cuando ha entrado en contacto con el virus, ha generado anticuerpos o no los ha generado. También cuantificamos esos anticuerpos y podemos diferenciarlos, saber qué tipo de inmunidad tiene el paciente, si es IgG o IgM. Lo importante para un diagnóstico precoz o para un amplio cribado poblacional es usar estas 3 técnicas combinadas. Según las necesidades del paciente, según en qué situación se encuentre, hay que utilizar una, hay que utilizar otra o hay que mezclar 2 de ellas. Para ello, pues contamos con algoritmos diagnósticos que ofrecemos al paciente cuando nos llama y nos cuenta su situación, y le orientamos para que sepa qué prueba hacerse. Un ejemplo, empezamos siempre preguntando si es sintomático o es asintomático. Si es sintomático, si sus síntomas son de menos de 5 días de evolución, aconsejamos el antígeno. Si han pasado más de 5 días, aconsejamos la PCR. O sea, a pesar de las diferencias que hay entre las técnicas, unas un poquito más sensibles, otras un poco menos sensibles, es importante saber usarlas y saber cuándo hay que hacerlas. Puede ser tan importante tanto la PCR como el test de antígeno como la serología si las usamos adecuadamente, si damos ese uso racional a las pruebas diagnósticas. Claro, puede ser que hay gente que se precipite, ¿no?, a la hora de hacerse la PCR, y hay otros test que son más fiables, ¿no?, en ese sentido, porque hay que dejar pasar unos días, ¿no? Eso es, hay que conocer el paciente, es una medicina personalizada, y aquí pues pueden llamarnos, preguntar y se les aconseja. ¿Cuándo tenemos los resultados de esas pruebas? Pues ahora mismo, actualmente. Siempre estamos intentando, desde abril que empezamos, día a día intentamos mejorar nuestro tiempo de respuesta y seguimos mejorando e intentándolo. Pero, por ejemplo, para una PCR tenemos los resultados en aproximadamente 24 horas, incluso un poquito menos. Los test serológicos tardamos de 24 a 48 y el test antigénico es rapidísimo. En 15-20 minutos puede llevarse el paciente un informe con su resultado. Hablabas, Sandra, de que se están realizando unas 4.000 PCRs. Esto ha supuesto, bueno, pues un cambio, ¿no?, en el protocolo del laboratorio. ¿Habéis tenido que ampliar la plantilla? Sí, comenzamos antes de abril, teníamos una enfermera en una consulta que hacía las extracciones sanguíneas. Después de febrero, marzo, abril fue una locura y se amplió la plantilla, se pusieron
además de ampliar las horas que hace esa enfermera en extracciones sanguíneas, porque no hay que olvidar que sigue existiendo otras patologías, hemos generado 2 consultas nuevas exclusivas para COVID y además en el laboratorio también, técnicos de laboratorio, hemos tenido que aumentar la plantilla y se ha contratado incluso un equipo de personas que atienden telefónicamente y dan siempre cita previa a los pacientes para que tengamos un control en el hospital, llevemos unas medidas de seguridad para que todo se haga con responsabilidad en estos tiempos. ¿Qué porcentaje de trabajo está significando realizar esas pruebas de COVID? Pues hablaríamos de que probablemente sea el 50% más de lo que hacíamos antes, o sea, más de la mitad de nuestro trabajo diario. Si antes cuentas que es un 100% de trabajo, pues un 150 hacemos de COVID, más de la mitad de nuestro trabajo diario. ¿Cómo se están cumpliendo las medidas de protección en el hospital? La verdad que se han implementado bastante estas medidas, claro, antes no teníamos estas diferencias. Se ha puesto una persona en la puerta principal que atiende a los pacientes cuando entran, les dirige para que deambulen lo menos posible sin saber dónde ir por el hospital, que mantengan esas distancias de seguridad. En cuanto entran por la puerta se les mide la temperatura, se les ofrece gel hidroalcohólico y bueno, la mayoría de los pacientes, por no decir el 100%, vienen con mascarilla, pero en caso de que tengan algún problema por rotura o cualquier cuestión, se les ofrece una mascarilla. Así pues evitamos eso, las salas de espera están muy bien preparadas para que todos los pacientes puedan estar a gusto y manteniendo esas distancias de seguridad. Además, pues todo ha cambiado, todo en el laboratorio también hemos tenido que cambiar la forma de trabajar y la verdad que estoy pues muy satisfecha con mi equipo, muy orgullosa por el esfuerzo y el trabajo que están realizando, 24 horas diarias, 7 días a la semana, no paramos. Pero es que así, gracias a esto, yo creo que estamos dando una cobertura de una sanidad privada que Burgos lo demanda, lo necesita. Hablabais de que tenéis una relación, ¿no?, estrecha con el paciente, le aconsejáis qué tipo de prueba, ¿no?, realizar. Tenemos un equipo de sanitarios fantástico aquí en Recoletas. Yo tengo una relación muy estrecha con las supervisoras de enfermería, con el coordinador médico de urgencias. Y teniendo en cuenta que el laboratorio es la parte principal donde detectamos si el paciente es positivo o es negativo, en ese mismo momento donde tenemos conocimiento de que hay una prueba positiva, ponemos en marcha este equipo, aviso a las supervisoras de enfermería, avisamos al coordinador médico y ellos se ponen en contacto con el paciente seguidamente, le hablan, le explican la prueba que se ha hecho, le explican las consecuencias de tener un resultado positivo y le ofrecen unas recomendaciones que tiene que seguir a partir de ese momento. Además, luego tenemos mucha relación con sanidad. Diariamente hacemos 2 tipos de comunicaciones a sanidad. Hago yo mi parte, por parte del laboratorio hacemos una comunicación y el coordinador médico de urgencias también hace la comunicación a sanidad. Así pues aportamos nuestro granito de arena a intentar frenar, controlar la progresión del virus. ¿Prevéis un aumento de pacientes de esa demanda de pruebas en las próximas semanas? El invierno es complicado y todas las patologías respiratorias que había otros años, pues ahora pueden confundirse o pueden asemejarse a la sintomatología que da el coronavirus y sí, seguramente que pues hay que descartarlo, hay que estudiarlo y haya más pruebas. Pues muchísimas gracias por atendernos, Sandra. A vosotros, gracias.